buenas tardes a todos los compañeros. Impresionante la cantidad de personas que estamos reunidos en este espacio. Así que estuve leyendo por ahí de cada lugar, de cada rincón que se han conectado. No quiero mencionar para no dejarle a nadie fuera, pero realmente felicitarles en esta tarde por haberse juntado con nosotros para hablar sobre este tema fascinante. Quería presentarme un poquito también ante todos ustedes, aquellos que todavía no me conocen. Como decía, mi nombre es Giovanni Álvarez, soy licenciado en psicología. Estoy aquí a cargo del consultorio, orientación y prevención psicológica, trabajando con la parte individual y también los grupos de desarrollo. Y también soy docente universitario en la parte también de psicología, de todo lo que refiere a justamente la formación de nuevos profesionales. Pero por sobre todas las cosas me encanta trabajar con personas, me encanta ayudar a las personas. Y es por eso que estos temas que tratamos son sumamente importantes. Por eso es que te voy a regalar un aplauso virtual, felicitarte nuevamente por haberte inscrito para esta capacitación, para estas 2 jornadas, y también tomarte el tiempo, porque justamente el nombre de esta convocatoria que hemos hecho nos confronta un poquito y nos llama a reflexionar sobre el tema de la salud mental. Ayer, 10 de octubre, día lunes, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, ¿sí? Es también que por eso dijimos, vamos a seguir con esta línea porque es algo que realmente hoy día está afectando bastante a cada uno de nosotros del lugar donde nos toque estar, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de que estas realidades realmente van llegando a nuestras vidas, ¿sí? Y tenemos que considerar justamente la importancia de nuestra vida primeramente y luego lo que viene. Entonces, antes de compartir con ustedes nuestra presentación, les invito a que hoy juntos podamos reflexionar, en primer lugar, sobre la importancia que yo tengo como persona, ¿sí? El valor, el amor que debo tener hacia mí, y por otro lado, el tema de la salud mental que está incluida dentro de estos puntos, ¿sí? Entonces, que entremos en un modo reflexivo porque hoy vamos a compartir un poco algunas definiciones, algunos trastornos mentales que están incluidos dentro del tema de salud mental cuando no tenemos salud mental, y también hablar de algunas estadísticas alarmantes a nivel global, a nivel país, ¿sí? Que nos tiene que llamar a hacer algo al respecto. Y por último, también hablarles de algunas señales que podemos considerar para decir que tenemos una buena salud mental, ¿sí? Eso sería un poco lo que hoy vamos a estar desarrollando juntos. Y como decía Isaías, los comentarios, las preguntas siempre enriquecen este espacio. Así que vamos a estar acompañándoles también desde el chat, dando un tiempo si es que hay algún comentario, alguna pregunta. Pero sí ya les adelanto algo. Todo lo que tiene que ver con herramientas, con estrategias para trabajar sobre estos puntos van a ser trabajados el día de mañana, ¿sí? Así que si alguien dice, bueno, ¿qué hago? Les digo ya que mañana van a tener todo el día prácticamente hablando sobre actividades que favorecen a la salud mental desde un punto de vista también químico, porque tienen que entender que somos cuerpo, alma y espíritu, y la importancia de trabajar en estas 3 dimensiones del ser humano. Muy bien, dicho esto y viendo que los mensajes están llegando al chat de manera descontrolada, ¿sí? Realmente es una locura ver cada persona que se está conectando y de cada punto del país, desde norte a sur, este a oeste. Vamos a compartir con ustedes nuestra presentación de hoy, así ustedes le hacen seguimiento también a lo que vemos, y esto obviamente queda registrado también para que ustedes después, posteriormente, quieran replicarlo esto con algún familiar o algún compañero que de repente se perdió también este encuentro, que no pudo más entrar porque ese día que fue la inscripción se agotaron todas, ¿sí? Así que impresionante todo lo que se generó también con esto que estamos compartiendo. Entonces, les decía un poquito sobre el desafío que tenemos nosotros
como seres humanos de trabajar sobre el tema de salud mental, ¿sí? Ahora, el tema de la salud mental, ¿quién cuida de la mía? ¿Sí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos a la hora de hablar de salud mental. No es dejar en manos del gobierno, no es dejar en manos de mis compañeros, de mi familia, sino en realidad hacernos esta pregunta, pero respondernos rápidamente y decir que nosotros mismos tenemos que cuidar de nuestra salud mental, ¿sí? Pero esta pregunta es muy profunda porque en realidad hay que entender también que hoy día nos cuesta muchísimo administrar nuestra vida, gente. Desde las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Hay cosas que nos superan o nos embargan y no podemos actuar con tranquilidad, con pasividad también cuando se requiere, sino a veces por la intensidad en la cual vivimos todos nosotros, nos cuesta darnos cuenta de que en nuestras manos está esto, ¿sí? Entonces, esta pregunta, ¿sí? Apunta a que nosotros podamos respondernos rápidamente que yo mismo o yo misma tengo que cuidar de mi salud mental. ¿Por qué? Porque si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer por mí, ¿sí? Esa es un poco la premisa con la que arrancamos con este encuentro de esta tarde, ¿sí? Pero también quiero compartir con ustedes, antes de ir al desarrollo general de todo lo que vamos a estar viendo en esta tarde, un pequeño material audiovisual de lo que se recopiló a través de una cadena española, ¿sí? Haciendo énfasis justamente sobre el tema de la salud mental. Y atiendan bien, la salud mental es algo que muchos dicen, bueno, esto solamente afecta a un segmento de edad, a un grupo de personas, pero en realidad aquí vamos a darnos cuenta del alcance que hoy tiene con respecto a tratar de cuidar nuestra salud mental desde nosotros y también a veces darle una mano para que entre en conciencia y cuide la suya a los demás. Entonces quiero que presten atención a este material y luego seguimos compartiendo algunos puntos sobre el mismo y sobre lo que vamos a estar dando en el transcurso de hoy. El primer estereotipo sobre los problemas de salud mental es que a nosotros no nos va a tocar. 1 de cada 4 personas padecen o van a padecer un trastorno mental a lo largo de su vida. Almudena ha tenido depresión durante casi 3 años. Tiempo en el que ha sufrido todo tipo de prejuicios. No me han creído, digamos. Es un cuento que tú tienes en ese momento. Ahora tratan de desmentir que la persona que se quiere suicidar no lo dice y si lo hace es porque es mentira. El 70-80% de personas que se quieren suicidar se lo dicen a sus médicos de atención primaria o a sus familiares. Por eso quieren trasladar el estigma de que quieren llamar la atención por la realidad. Es una llamada de auxilio. Estaba la muerte aquí conmigo y me decía que una de las formas de salir de aquello era quitarte la vida. Y intentaba hablar con mis familiares, intentaba hablar con mi pareja, intentaba hablar con amigos. Clara también desmonta uno de los prejuicios que más se repite en los círculos de la vida. Que los niños no sufren problemas de salud mental. Pues yo sufro de angustia y ansiedad desde segundo de la ESO porque me hicieron bullying en colegios pasados. El rechazo que sufren, lejos de convertirlos en agresivos e impredecibles, les convierte en diana de malos tratos. Alrededor del 92% jamás van a mostrar ningún indicio de conducta violenta. Lo más frecuente es que sean ellos los que reciben violencia. Además, la gran mayoría consigue llevar una vida normalizada. Mi vida es normal, sigo con mis estudios, salgo y quedo. Las limitaciones que tienen son la vergüenza que sienten por la culpa de los estereotipos que siguen girando en la sociedad. ¡Wow! Impresionante, ¿no? La realidad, cómo se manifiesta con el tema de la salud mental. Y atiendan bien, porque decía al principio, 1 de cada 4 personas sí cae en un trastorno mental, pero también estas estadísticas hacen referencia a que evidentemente cree que puede caer, ¿sí? Pero la mayoría dice, no, esto no va a pasarme a mí, no, esto está lejos o ajeno a mí. Pero también lo otro que es muy alarmante, porque el 70-80%, ¿sí?, de las personas que están con algún trastorno mental tienden al suicidio.
El mes pasado estuvimos compartiendo justamente con la licenciada Viviana Navarro acerca de la prevención del suicidio y qué podíamos hacer. Y esto no es para hablar una sola vez, es para mantenerlo en un constante diálogo y realmente mantenernos firmes en la postura de vivir, porque ese es un derecho que tenemos, pero también agarrarnos de elementos, como habíamos comentado, acerca de lo que hacemos a través de la psicología, pero también de la espiritualidad, que es fundamental, porque muchos de nosotros creemos que podemos recibir justamente ese impulso interno para poder avanzar en esta vida, ¿sí? Y ese es un desafío. Pero también otra cosa muy llamativa es que los niños, y sí, y este es un dato muy interesante, 1 de cada 5 niños cae sí o sí en un trastorno mental. Ahora, esta estadística es de hace 3 años, ¿sí? Eso fue antes de la pandemia. A lo que hoy día estamos hablando ya de 3 de 5 niños, atiendan bien, 3 de 5 niños que pueden caer en algún trastorno mental. ¿Por qué esto? Porque evidentemente nuestro entorno y todo lo que hoy vivimos a nivel tecnológico, lo que vivimos también a nivel de lo que pasa en la casa, ¿sí? Lo que pasa en los colegios, como escuchamos el testimonio de esta chica, así que en el segundo curso de lo que sería el nivel medio, hoy actualmente, empezó a sentir que el bullying que había recibido era parte del proceso de un deterioro de su salud mental, ¿sí? Entonces estamos hablando de realidades, gente, que tenemos que empezar a ver de una manera más cercana a nosotros, ¿sí? Y no decir, no, pero a mí no me pasa, mi familia está bien, mi familia no va a sufrir eso porque yo siempre les cuido. Les digo algo, mis queridos amigos y compañeros que están ahí conectados, el tema es que nosotros podemos cuidar probablemente de nosotros, podemos cuidar de los nuestros, pero cuando nosotros nos desligamos de esa responsabilidad, es decir, decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? El famoso dejamos en manos de Dios, pero nosotros no hacemos nuestra parte, viene este sistema, porque esto es un sistema en el cual nos movemos, este mundo, y viene a abarrotarnos con mensajes que atentan directamente contra nuestra integridad, contra la vida, ¿sí? Y básicamente te dicen, ¿sabes qué? No servís para nada, no valés nada, no, imposible. ¿Qué vos crees que vas a llegar a hacer eso? Si no tenés recursos económicos, no tenés preparación, y todas esas mentiras que van haciendo que nosotros digamos, a la pucha, ¿para qué me voy a preparar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Sí? Entonces uno descuida, ¿sí? Entre comillas, su salud mental, y ahí es donde caemos en cuestiones como las que hemos visto recientemente en el video. Y más adelante, como les comentaba, vamos a ver algunas estadísticas a nivel Paraguay, ¿sí? De lo que está pasando con el tema de salud mental, ¿sí? Porque algunos dicen, bueno, eso fue en España, eso pasa en Estados Unidos. No, 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 esto está pasando aquí, gente. Está pasando alrededor de nosotros, con nosotros, y es por eso que hoy tenemos que hacer un clic con respecto a esto y ver que realmente lo que estamos hablando tiene sentido, ¿sí? Y vamos a tratar de que esto realmente lo llevemos en esta tarde. Pero para llegar a estas conclusiones, también tenemos que hablar de la teoría, ¿sí? Es muy importante saber realmente de qué se trata lo que estamos hablando, ¿sí? Porque muchas veces nosotros escuchamos esto así en una capacitación, hemos visto en algún video de YouTube, hemos visto en alguna red social, hemos escuchado que alguien ha dicho por ahí o hablado sobre este tema y pareció que estaba interesante, pero nunca nos pusimos a estudiar realmente acerca de lo que es salud mental. Por eso me gustaría, ¿sí? Mis queridos compañeros, para un poco despertarnos también en esta tarde, que en una palabra o en una frase puedas poner ahí en el chat qué es para vos salud mental, ¿sí? Rápidamente vamos a estar ahí haciendo el seguimiento, que puedas poner qué sentís o qué ves o qué entendés por salud mental en una palabra o en una frase,
para ir un poco construyendo este espacio, porque realmente eso nos ayuda a crecer. Bueno, voy viendo que van llegando, dice bienestar integral, amor por mí misma, tener tranquilidad, paz mental, bienestar en cada momento, bienestar general, que es un poco el denominador común, tranquilidad, amor propio, sí, muy bien. Vamos a seguir leyendo, dice, para mi salud mental es tener paz espiritual, excelente, conciencia, en una palabra es paz, dice, ¿sí? Saber afrontar situaciones, paz, tranquilidad, bienestar emocional, psicológico, social de una persona, tranquilidad, autoestima, manejar las emociones, ¿sí? Bienestar emocional, psicológico y social de una persona, paz integral, aceptarse a sí mismo, excelente, qué bueno eso. Bienestar conmigo misma, muy bien, tranquilidad, paz y amor, ¿sí? Bienestar psíquico, trayendo otras palabras, en una sola palabra, todo, dice esta persona. Me encanta, excelente. Paz y bienestar, saber utilizar las partes blandas, ausencia de trastornos y capacidades mentales, paz mental espiritual, saber afrontar lo que la vida te entrega, ¿sí? Estar bien mentalmente, aceptarme a mí con mis limitaciones, sentirme conmigo misma, tener autoestima, equilibrio, excelente, muy bien, qué bueno todos esos comentarios. Estado de bienestar y autoestima del mismo yo, equilibrio espiritual, wow. Creo que vamos a quedarnos hasta las 6 de la tarde aquí con todos esos comentarios. Excelente, mis queridos compañeros. Y todo eso que dijeron es exactamente lo que hablamos en salud mental. Pero vamos a darles una definición, ¿sí? Que también tiene que ver con la parte o el rigor científico, ¿sí? Mientras siguen llegando más mensajes, ¿sí? Y me encanta porque esa es la manera de estar en contacto y conectados a esto que estamos viendo. Y solamente para rescatar dos más, todo lo positivo que puede haber en la vida y el otro es estar bien conmigo mismo, el equilibrio, la parte interna y también con tu entorno externo. Excelente, ahí cerramos con estos comentarios que van llegando al chat. Es una ola de comentarios, así que muchísimas gracias por compartir y también participar con nosotros. Ahora, vamos a definir rápidamente lo que es salud mental, ¿sí? Hablamos en primer lugar que la salud mental es un estado de bienestar, ¿sí? ¿Y por qué les pongo en un color diferente esta frase, estado de bienestar? Porque la palabra estado hace referencia a una permanencia en algo, ¿sí? Es decir, no es un momento, no es una situación solamente la salud mental, sino es un estado que permanece en el tiempo a pesar de, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no es que hablamos que todo es color de rosas, que siempre vamos a estar alegres. Y también aquí hacer entre paréntesis la gran diferencia entre felicidad y alegría. Porque la gente hace referencia a lo mismo cuando hablamos de felicidad y alegría. Y dicen, bueno, estoy feliz y estoy alegre, ¿verdad? Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la felicidad viene a ser exactamente como es la salud mental, es un estado, ¿sí? Es decir, yo puedo ser feliz, pero tener momentos tristes, ¿sí? No por eso mi felicidad se tiene que opacar, pero también puedo estar alegre, puedo estar temeroso, ¿sí? Puedo tener enojo con alguien, pero seguir siendo feliz, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia, gente, entre felicidad y alegría. Y volviendo a salud mental, eso es salud mental, es un estado. No es algo del momento, ahora estoy con salud mental. En 5 minutos, no, ahora estoy sin salud mental. No, no, no. Es algo que permanece, así como también el falta de salud mental también es un estado, porque ahí podemos caer en trastorno. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este estado de bienestar? ¿Sí? Donde el individuo es consciente de ciertas cosas. En primer lugar, es consciente de conocer sus propias capacidades, es decir, un autoconocimiento, ¿sí? Sabe su fortaleza, sus debilidades. Segundo, afrontar las tensiones normales de la vida. Todos tenemos problemas, gente. Acá todos somos libros de Baldor, ¿verdad? Los matemáticos van a entender la referencia. Pero todos tenemos problemas. Nadie se escapa de ello. El tema es cómo afrontamos y cómo administramos eso. Tercero, trabajar de forma productiva y fructífera. Esto significa que básicamente nosotros tenemos la capacidad desde la salud mental de ser productivos y generar frutos. ¿Quién no quiere eso?
Todos queremos eso, queremos que lo que hacemos tenga un resultado positivo. Y por último es realizar una contribución a su comunidad. Es decir, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Es para mí o es para beneficio también de los demás? Y quiero decirle a cada uno de los que están aquí ustedes, yo creo que ustedes se conectaron a esta charla o capacitación porque piensan en ustedes y piensan en el que está al lado suyo. Y eso es clave, gente, porque estamos tratando de ayudar a construir una mejor persona nosotros, un mejor entorno, un mejor barrio, una mejor ciudad, un mejor país, un mejor mundo. Aunque las cosas no estén bien, nosotros podemos trabajar en eso. Pero, ¿de quién depende? De nosotros, ¿sí? Exclusivamente. Entonces, esto un poco para tener en cuenta en cuanto a la definición de salud mental. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Representada por su director general, el Tedros Adhanom Ghebreyesus, es el director general de la OMS, y la OMS lo explica así a la salud mental, ¿sí? Como justamente un estado de completo bienestar físico, mental y social. Les pongo en este color nuevamente para hacer referencia a que somos cuerpo, alma y espíritu. Si el cuerpo está mal, el alma está mal. Si el alma está mal, el espíritu está mal. Siempre una parte de esas dimensiones del ser humano está mal, todo va a estar mal, ¿sí? Y esto lo podemos hablar en ejemplos clásicos y varios, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo pensamientos negativos, automáticamente el cuerpo en algún momento va a empezar a somatizar. Nerviosismo, preocupación, malestares estomacales, dolores de cabeza, dolores de espalda, empieza a trabajar ya hacia la línea de uno de los trastornos que justamente vamos a también mencionar hoy, que es el estrés, ¿sí? Y justamente no solamente se habla de salud mental cuando hay una ausencia de afecciones o enfermedades o trastornos mentales, sino se habla de esto. Entonces, siempre, gente, para hablar de salud mental, hablemos desde la perspectiva positiva. Es decir, no decir, por ejemplo, valga la redundancia de palabra, no tengo ni un trastorno mental, por ende estoy con salud mental, sino decir, estoy completo, sí, me siento completo, me siento en bienestar físico, mental y social. Y eso trae sanidad interior. Ustedes saben que las palabras dicen que tienen poder. Cuando yo digo que sí puedo, y probablemente se va a dar, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, cosecho. Siembro un pensamiento, cosecho ese pensamiento. Siembro una acción, cosecho esa acción. Entonces, tenemos que trabajar específicamente desde la mente para lo demás. Y eso va a darse de por sí solo. Entonces, tenemos el respaldo del ente principal con respecto a la salud como lo es la OMS. Y algunas cuestiones más importantes para hacer referencia con respecto a la salud mental en cuanto a la definición y al alcance que tiene con respecto a nosotros y a la comunidad o lo que están alrededor de nosotros, es que, como decíamos, algo más que la ausencia de trastornos mentales, es parte integral de la salud. Es decir, tiene su parte, es como decía, se dice en la Gestalt, la psicología de la Gestalt, que es la suma de las partes de un todo, ¿verdad? Entonces, la salud mental es parte de nuestra salud integral. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. Seguramente ya habrán visto esa frase, habrán escuchado, la habrán visto en alguna imagen ya, ¿verdad? Pero es así, sin salud mental no hay salud. ¿Por qué? Porque de allí viene un poco todo el camino, y entiendan bien que el órgano matriz, que es el cerebro, si es un órgano tangible, que tiene respuestas químicas, físicas, pero también trabaja de manera abstracta, ¿sí? Por eso el pensamiento, una idea, y es allí donde tenemos que cuidarnos bastante para no caer en algunos trastornos, como hemos mencionado. Y también la salud mental está determinada por varios factores, ¿sí? No es solamente un factor, hay demasiados factores, como por ejemplo factores socioeconómicos. No tengo ni un solo guaraní, ¿verdad? ¿Será que voy a estar tranquilo, voy a estar tranquila sabiendo que tengo que pagar un alquiler, o tengo que pagar la cuota de la casa que saqué a 20 años? Tengo que cubrir las necesidades básicas de mi familia,
tengo que comer, ¿verdad? O sea, son cuestiones que se ven afectadas y, por ejemplo, el tema del combustible, que es algo que venimos lidiando todavía. Acá todos, hoy día, no digo en un absoluto, pero la mayoría tendemos a movernos en algún móvil o tipo de móvil, y eso hace que justamente también nos afecte en algún sentido sobre lo que es la salud mental. También la parte biológica, porque a veces nos hemos afectados por alguna patología física, ¿sí? Algo que realmente lidiamos y nos afecta bastante, y de repente a nivel mental también nos va trabajando, porque decimos no sé hasta cuándo voy a estar aquí o si voy a estar bien realmente. Y por supuesto algo que viene sucediendo a lo largo de los últimos años, que es el tema medioambiental, ¿sí? Hoy sabemos que hay una lucha tremenda con la contaminación ambiental, ¿sí? Realmente es un desafío que tenemos que también enfrente, porque hace 20 años o 30 años el aire era más puro que hoy. Hoy sabemos que también en la pandemia, coincidentemente, hubo una gran ola de incendios que ha generado, obviamente, efectos adversos a la calidad del aire que respiramos. ¿Sí? También el smog, principalmente en la urbanidad, que es el humo de los caños de escape que van afectando notablemente a los pulmones, pero también saber que la conexión de los sistemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, como el respiratorio, el endocrino, el digestivo, el cerebral, ¿sí? Todo está conectado y por ende afecta. ¿Por qué con el COVID, por ejemplo, hay personas que les cuesta posteriormente respirar bien? ¿Sí? Los pulmones se ven afectados, viene acompañado normalmente de un tipo de neumonía, sea unilateral, bilateral, sí que va afectando, pero también afecta aquí porque uno dice, no puede ser, no respondo, no sé si voy a ser normal, dicen algunas personas, ¿verdad? Y la verdad que hemos lidiado bastante con eso y seguimos lidiando, y algunos dicen, bueno, opama el asunto. No, seguimos, gente, seguimos, porque no fue el COVID el tema. El tema fue justamente la salud mental, que fue atacada por las ideas que hemos recibido, y aparte de eso, que hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos, porque creo que acá en algún sentido muchos hemos perdido a alguien que amamos, que estimamos y que no está más hoy. Y eso también nos afecta y nos confronta y nos dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué sigo? Si ya no le tengo a mi cónyuge, si no le tengo más a mi hijo, no le tengo más a mis padres, a mi mejor amigo. El tema es que si estamos aquí, gente, es por algo y para algo. Todavía tenemos que cumplir con nuestra misión en la tierra. Por eso es que hablamos de estos temas, porque repetimos, sin salud mental no hay salud. Es difícil, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Y trabajar todos los días en nuestra vida. Esto no va a quedar hoy, gente. No va a ser que hablamos de esto hoy, mañana y el jueves ya nos olvidamos todito. El desafío es poder resistir, perseverar, ser constante en esto y avanzar con respecto a nuestra salud mental. Porque recuerden, si no lo hago yo, nadie más lo hará. Pero lo interesante también de esto es que la salud mental, en primer lugar, es capaz de hacer frente al estrés. Y ya mencionamos a uno de los trastornos que vamos a estar mencionando un poquito, hablando también, porque el estrés es prácticamente un conocido que está siempre rondando, soplándonos la nuca o hablándonos al oído o haciéndonos así tipo cariñito para venir sobre nosotros y afectarnos en demasía, ¿verdad? Pero con salud mental nosotros podemos hacerle frente. Imagínense, sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, diciendo no cuando tengo que decir no, ¿verdad? Porque a veces le decimos sí a todo y al final quedamos hecho una piltrafa, ¿verdad? Y eso no está bueno, no está bien. O sea, somos capaces, sí, tenemos la posibilidad, sí, pero también hay veces que tenemos que aprender a limitarnos porque podemos caer en esto. Y también hablar de que lo que mencionamos en algún momento acerca de la definición de salud mental es
que nos ayuda a trabajar de forma productiva. Todos aquí trabajamos en algún área específica y nos piden siempre ser productivos. Pero imagínate que tu cabeza, tu corazón no estén bien, ¿sí? En el sentido de cómo uno se siente emocional, mentalmente hablando, no vamos a ser productivos. Hay una falta de concentración, una apatía, uno no quiere saber nada prácticamente de lo que pasa, ¿verdad? Entonces, esto obviamente interfiere en esa productividad. Y por supuesto, no podemos dar algo que no tenemos. Si nosotros estamos mal, gente, eso es lo que vamos a exteriorizar hacia los demás, ¿sí? Y también si estamos bien, eso es lo que vamos a exteriorizar. El tema es cómo me siento hoy. ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Y también entender, no somos de piedra. Y siempre caemos en esto, lo que hoy nos vende el mundo en cierto sentido, como hablábamos, como un sistema, donde por todos lados se lanza la idea de la cultura o la sociedad del bienestar, ¿sí? Donde todo tiene que estar bien, no, nada tiene que pasar de negativo en mi vida, porque si no, realmente es porque yo hice algo malo en la vida. No, tenemos que tener momentos también donde nos podemos sentir mal, ¿sí? Ahora, el tema es no extender o que eso se vuelva frecuente, porque ahí podemos caer en cuestiones que obviamente van a afectar o deteriorar nuestra salud mental, ¿sí? Y ahí hablamos de justamente en este aspecto de conocerse a uno mismo, sino también de, aparte de conocerse, saber, como decíamos hace rato, la fortaleza, las habilidades, las limitaciones, poder amarnos, aceptarnos así como somos. Porque ese también es un punto que altera la salud mental. Y por ende, obviamente, uno dice, bueno, no sé para dónde voy o qué va a ser de mi vida, ¿sí? Se rompe un poco ese sentido de vida que tenemos y por ende no hay una motivación, no hay ganas. Hoy conversaba con una persona justamente al principio de la jornada aquí en la fundación, en el consultorio individual, ¿verdad? Y esta persona me decía, mira, yo la vez pasada me intenté suicidar y la verdad que hoy día puedo decirte que me arrepiento de lo que pensé de mí, ¿verdad? Porque me doy cuenta que había sido, tengo muchísimo por hacer y yo no soy el dueño de mi vida. Cuando esta persona reveló esto, después de unos encuentros que tuvimos en sesiones, realmente uno dice, ¿cómo necesitamos apoyarnos los unos a los otros para que uno se despierte? ¿Sí? Y cuando uno está mal, no juzgar, o mejor dicho, no condenar. Porque de repente podemos juzgar en el sentido de decir, bueno, él está mal o él está bien, pero no juzgar para condenar, sino juzgar para ayudar. ¿Sí? Que es totalmente otra cosa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Juzgamos para condenar. Entonces, no, él está mal, y empezamos a condenar. O también decimos, no, ¿por qué lo que demasiado bien está, ¿verdad? Y yo no puedo estar así. También el tema de la medición en función a lo demás. Eso es terrible. Y más todavía en la era de la virtualidad o de la tecnología, donde normalmente en las redes sociales vemos fotos de fulana o fulano y decimos, yo no puedo llegar a eso. Y empiezo a frustrarme o a decepcionarme de mí mismo. Y por supuesto, la ansiedad que uno tiene por querer ser así o querer tener esto es terrible y uno empieza a caer probablemente en estados preocupantes con respecto a la salud mental. Y estas son realidades, gente, de que pasan normalmente todos los días, ¿sí? Porque creo que aquí no vamos a mentirnos con respecto a este tema y decir que a veces no nos pica el bicho de decir, bueno, no, fulana de tal, mira cómo está, yo también quiero estar así. O fulano de tal, mira lo que tiene, yo también quiero eso. Entonces, estamos tan enfocados en lo que pasa en otro lugar y no en lo que pasa en este lugar o con nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos primeramente a nosotros, ¿sí? Para que eso después repercuta positivamente hacia los demás. Cuanto más me cuido a mí, más le cuido a los demás.
Repito, cuanto más me cuido a mí, más le cuido a los demás. Y esto es algo que tenemos que llevar justamente todos los días de nuestras vidas. Justamente van llegando algunos comentarios que realmente les agradezco por estar ahí conectados. Esto significa que están ahí atentos, atentas. Hacia el final había, por ejemplo, gente que decía el dominio de uno, de sí mismo, de saber hasta dónde podemos llegar. Y acá también una persona dice, la realidad es la falta de empatía. Es lo que estamos conversando justamente, ¿verdad? Y agradezco por este comentario que suma un poco a este momento que estamos hablando de saber que tengo que cuidarme a mí para cuidar a los otros. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Tenemos prejuicios, estereotipos, como hemos visto en el material audiovisual, y por ende esto obviamente afecta bastante lo que somos en primer lugar y luego lo que hacemos. Justamente hablando de esto que les decía, tenemos que hablar un poquito de estos tres, no solamente del estrés, de estos tres que son los trastornos más comunes y conectados a la salud mental, que por decirlo, nos acercan diariamente sus propuestas para caer en sus redes y realmente poder ser presa de estos trastornos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de estos tres, en primer lugar el estrés, después también vamos a hablar un poquito de la ansiedad y la depresión, solamente algunos comentarios. Por aquí el estrés quiero hablar un poquito extendido, ¿sí? Y después también un poco animarles que si hay algunas preguntas pueden hacernos saber, ¿sí? Acá, por ejemplo, llegan más comentarios y hablando de la importancia de la resiliencia, ¿sí? Excelente para poder sobrellevar el tema de justamente de las situaciones con respecto a la salud mental y también la dificultad de mantener la salud mental con personas apáticas que nos rodean y más en el trabajo, ¿sí? Importante todo esto que están comentando. También otro comentario dice, los problemas hormonales desencadenan problemas de salud mental. Totalmente, y eso vamos a ver también en breve, porque justamente hablando del estrés, que es el primer trastorno que vamos a tratar un poquito, alguna cosita, al estrés se considera como justamente su concepto también que viene de la ingeniería, ¿sí? Porque habla de una tensión que hace que se mueva todo. Hablamos en este caso de un mecanismo puesto en marcha, ¿sí? Es como que arrancamos el motor del auto y el estrés se pone en marcha. Ahora, cuando el motor funciona todo bien, ¿sí? La parte eléctrica todo bien, nos vamos sin problema. ¿Qué pasa cuando necesitamos hacer mantenimiento? El motor entra en riesgo, ¿sí? Y toda la funcionalidad del auto puede entrar en riesgo también. Entonces, esto es lo que pasa cuando viene el estrés en nuestras vidas. Si nos vemos envueltos en varias situaciones que superan la capacidad nuestra de poder responder a esos estímulos, ¿sí? Entonces, con los recursos que estamos contando en ese momento, no son suficientes en este aspecto. Un poco lo que sucede normalmente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, es básicamente esto lo que podemos mencionar como una cuestión del estrés. También, por esto, como decíamos, hay una exigencia, ¿sí? Básica, pero también una exigencia que muchas veces puede convertirse en una ¿sí? Sobreexigencia y que nos impide muchas veces superar eso porque ya estamos afectados y en algunos casos tocados, ¿verdad? En este aspecto justamente se nota y se evidencia un efecto a nivel físico, ¿sí? Psicológico y por ende en un desarrollo completo, un desarrollo integral de la persona. Es decir, vemos en su comportamiento que está siendo afectado por algo. ¿Sí? Normalmente y lo que se habla en cuanto al relacionamiento con las personas es que justamente muchas veces la persona puede decir poco, pero lo que pasa a nivel gestual o lo que el cuerpo está manifestando, eso es algo terrible, ¿sí?
y algo que te puede llegar a jugar una mala pasada, ¿sí? Justamente aquí veo que van llegando más, en estos aspectos, más comentarios y preguntas, pero las preguntas quiero dejarle un poquito a Isaías, ¿sí? A Isaías también que está con nosotros y que está ahí firme. Así que Isaías, para compartir un poco algunas preguntas que van haciendo los compañeros y poder un poco darles algún inicio de respuesta que pueda ser favorable, perdón, para cada uno de ellos. Así que me voy contigo, Isaías. Dice acá, el vacío inexplicable que te llega por momentos, ¿es por problemas de salud mental? El tema del vacío inexplicable, me encanta la forma en que la persona dice vacío inexplicable, ¿sí? Porque a veces decimos vacío nomás, pero el vacío inexplicable, eso que realmente no sabes cómo determinar, cómo darle un sentido a eso. Y muchas veces sí, pero no en una cuestión absoluta, ¿sí? Muchas veces eso obviamente viene determinado por cuestiones que también van sucediendo alrededor y que a veces puede darse de manera inconsciente. Es decir, que sucede nada más, viene, nos ataca y chao, ¿sí? Fuimos presos de ese vacío inexplicable, ¿verdad? Pero obviamente cuando hay un problema, sea una afección, un trastorno de salud mental, o que altera la salud mental, entonces sí, evidentemente, ¿por qué? Porque nos aislamos de la realidad, nos aislamos de la gente y nos quedamos como sumidos en una especie de estancamiento mental, emocional, que no podemos sacar lo que tenemos dentro. Entonces, esto también es importante un poco tener en cuenta con respecto a lo que estaba comentando esta persona. Muy bien, ¿qué tenemos más, Isaías? Sí, acá te leo, licenciado Giovanni, nos están diciendo, ¿cómo ayudar a una persona que no deja ayudarse? Excelente pregunta, siempre es la pregunta que surge, porque para estos casos, gente, hay que entender que lo de salud mental es muy delicado. Hay que ser sinceros. No es una cuestión fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Y siempre lo que decimos es que básicamente cuando sucede esta situación donde nosotros estamos recontradispuestos a ayudar a alguien, pero esa persona se resiste, ¿sí? Yo diría, bueno, en cierto sentido, hay niveles como para poder determinar hasta qué punto puede llegar mi ayuda. Por ejemplo, el primer nivel, que es cuando le decimos a alguien que necesita o requiere, por ejemplo, de guía, de orientación, no precisamente profesional, puede ser de repente de alguien que tenga un poco más de experiencia y sabiduría con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, un joven que necesita de la experiencia de sus padres o de una persona mayor que ha pasado por las mismas situaciones, le puede ayudar, ¿sí? No siempre tenemos que terminar en este aspecto y decir que solamente el profesional nos va a ayudar, ¿sí? No es así. En realidad, hay personas también que tienen la capacidad, y yo siempre digo, hay psicólogos certificados o que son, que terminaron la universidad, pero también hay psicólogos de vida, ¿verdad? Y eso es importantísimo, ¿verdad? Pero nosotros podemos en ese momento darles el indicio de la ayuda. El segundo nivel viene cuando la persona dice, no, déjame a mí en paz, o solo. Y uno dice, no, pero necesitas ayuda y tenés que irte al psicólogo o tenés que irte al psiquiatra, lo que sea, ¿verdad? Entonces la persona es como que se encierra más y dice, no, ¿quién sos vos para decirme qué tengo que hacer? Y ese estado nos lleva al tercer nivel, que es cuando una persona empieza a lentamente tener la idea de que lo mejor que le puede suceder es desaparecer. Entonces, ¿cómo hacemos? En primer lugar, nosotros nos acercamos, le dimos la mano. En segundo, le dijimos, necesitas una ayuda más fuerte. Y en tercero, ¿sí? Cuando el nivel ya está fuerte, es bueno estar acompañando a la persona por lo menos
en una distancia que sea posible, ¿sí? Les cuento esto por la experiencia de gente que ha evidenciado y ha presenciado, por ejemplo, las situaciones de los suicidios, ¿verdad? Y que también, o intentos, mejor dicho, de suicidio, y que ha impedido que tal cosa sucediera, ¿sí? Hoy, por ejemplo, comentaba también un caso de una persona que preparó todo, y menos mal, la esposa estaba atenta al comportamiento de su marido y retiró este elemento que la persona estaba preparando para hacer el acto, e impidió. Pero después la persona, de otra manera, intentó hacerlo y casi le salió, ¿verdad? No le salió, gracias a Dios. Por lo que quiero decir es que nosotros no podemos invadir a la persona, pero sí podemos inducirle, guiarle, y hasta podemos utilizar un elemento que para mí también ha ayudado mucho, que es la fe. ¿Sí? Yo siempre digo, bueno, voy a rezar, voy a orar por esa persona y dejar que esa persona se dé cuenta de que necesita ayuda. Más de eso muchas veces no podemos hacer, gente, ¿sí? Y no tenemos que sentirnos pues culpables si es que la persona de repente no pudo hacer nada más. No, pero qué fácil es decir, licenciado, si es mi pareja o si es mi hijo. Claro, yo entiendo, ahí vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Para que tal cosa no suceda. Pero esto es algo que les puedo comentar y decir así con respecto a esta pregunta. ¿Qué más tenemos por ahí, Isaías? Acá nos dicen también cómo uno puede saber que ya llegó al límite, porque a veces uno sigue por la presión social como para que nadie se dé cuenta. Ok, qué interesante. Bueno, antes que nada, uno mismo a veces puede estar consciente o inconsciente de su situación. Y esta es una realidad, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que darnos cuenta si lo que está pasando con nosotros es repetitivo o hay una frecuencia. Hablamos mucho del tema de la repitencia, por ejemplo, de los síntomas, ¿sí? Que es muy importante y que muchas veces nos afecta bastante. Entonces, por ejemplo, si no nos sentimos cómodos, o sea, tenemos esa tristeza constante, nos molesta muchísimo, por ejemplo, estar con gente, o sea, estamos irritables, de repente también empiezan a manifestarse algunos malestares físicos. Tenemos que echarle ojo a esas cosas y darnos cuenta que ya llegamos a un tope cuando esto es muy frecuente y tiene mucha fuerza sobre nosotros, ¿sí? Porque sin darnos cuenta eso puede afectar en demasía nuestra vida, nuestra funcionalidad, ¿sí? Es decir, lo que hago como persona todos los días, y eso obviamente va afectando todo lo que soy, ¿sí? Entonces me siento atascado, me siento estancada y no veo una luz al final del túnel. Pero ese es el momento en que uno dice, bueno, hasta aquí llegué, necesito algo más, porque esto es lo que pasa normalmente. Muy bien, quiero dar un poquito más de tiempo. Si hay más preguntas, Isaías, por favor, te doy la habilitación para poder seguir leyendo. ¿Qué tenemos más por ahí? Acá dice, ¿cómo lidiar de todas las personas que vienen junto a vos en solucionar sus problemas? Por supuesto, la ayudas a canalizar, pero ese estrés se queda en vos pensando si se solucionó o no el problema de la persona. Excelente. Yo creo que el tema, en cierto sentido, tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros ayudamos a alguien, necesitamos ser ayudados, ¿sí? Esto es clarito, gente. O sea, yo no puedo hacer algo sin tener un respaldo o un soporte también emocional. Como psicólogo profesional que les digo, yo cuando atiendo a las personas, me encanta escuchar a la gente, pero yo también tengo alguien con quien compartir mis inquietudes, mis situaciones problemáticas, mis logros, ¿verdad? Parece ser que de este lado somos tipo Superman o somos superhéroes, pero en realidad somos tan seres humanos como cada uno y necesitamos también sacar. Y en este caso, cuando nosotros
vienen a decirnos, me contaba una persona la vez pasada en el consultorio, que él es un experto en ayudar a los demás, pero no se puede ayudar a sí mismo, ¿verdad? Entonces empezó a venir acá y ahora se siente como que por fin se está dando cuenta de la importancia que él tiene porque empezó a ser escuchado también. ¿Sí? Y me dice, no es lo mismo que te escuche alguien que no te conoce tan bien que alguien que sí te conoce bien. Pero eso es una cuestión de cada uno, o sea, no es algo absoluto tampoco, porque si tenemos confianza con alguien, vamos a contarle todo lo que nos afecta o nos hace sentir mal, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, buscate a alguien que también sea un respaldo para vos, que te dé una mano y te ayude con estos puntos, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tenemos, Isaías, para ir cerrando la ronda de preguntas? Sí, acá dice, muchas veces estamos conscientes de que una persona está al borde de que está enmascarando todo ese estrés, esa depresión, porque la sociedad tipo te exige estar bien todo el tiempo y a veces somos discriminados como personas o individuos que somos débiles. ¿Qué sucede con un adolescente o un joven? Incluso he visto otras preguntas que salen acerca de los niños también. Sí, y obviamente los niños y los adolescentes son los más afectados en esto, gente. Ustedes saben que estamos en una época donde todo es más acelerado, ¿sí? Y se exige mucho más en cuanto a que nuestros niños y adolescentes estén bien o mejor, porque es lo que tiene que ser para que sea parte de un grupo o para que se le acepte, ¿verdad? Y básicamente caemos en que, como le decía la estadística hace rato, de hace 3 años y lo que es actualmente, estamos hablando prácticamente de un ya más del 60% de niños que están siendo afectados por la falta de salud mental, ¿verdad? Entonces, hay mucho bullying en el colegio, el adolescente entra en crisis porque no sabe quién es, por lo que pasa en casa o por lo que también recibe en el colegio, ¿verdad? Entonces, de hecho que sí, esto básicamente afecta bastante, ¿sí? Y el hecho de fingir, ¿verdad? Fingir que uno que está bien porque es lo que, como decía esta persona, el mundo te dice que tiene que ser, ¿verdad? Pero no es en realidad así como les decía, no todo es color de rosa, no siempre todo va a estar bien, no todo siempre va a ser que sí. Y esto también es importante aclarar porque para que no haya problema todo es sí. Pero cuando decimos que no, tenemos miedo cómo va a reaccionar las personas. Tenemos que actuar en amor, ¿sí? Y en firmeza con lo que pensamos y todo eso, ¿verdad? Así que yo sé que hay más preguntas, sé que hay más cosas que la gente va seguramente queriendo saber, pero decirles que de alguna otra manera, esperemos que con el correr de estos minutos que nos quedan, podamos responder de alguna otra manera con desarrollo del tema. Y también recuerden que mañana vamos a tener todas las herramientas a disposición para que usted diga, bueno, por fin voy a poder hacer esto o ahora conozco esto, voy a hacer para que realmente desde mi lado yo me sienta bien y también los demás puedan sentirlo, ¿verdad? Así que agradezco a cada uno por las preguntas, por los comentarios. Yo creo que es una manera también de poder descargarnos, ¿sí? De poder sacar lo que tenemos por dentro y algunas cuestiones que uno siente en este momento. Así que utilicemos también este chat, gente, como un medio de poder expresar lo que sentimos con respecto a esto. Por eso yo les felicito a cada uno. No tenemos el tiempo para leer todos los comentarios, pero quiero decirte que cada uno de estos comentarios están presentes en nuestras mentes, ¿verdad? Así que fuerza, ánimo a cada uno que está lidiando con esto, que también no recibe apoyo, ya sea su familia, los amigos, que no sabe cómo llegar con esto, pero les quiero decir que después de estas 2 jornadas, algo bueno nos podemos llevar y realmente hacer que estas realidades vayan cambiando. Así que muchísimas gracias por los comentarios, mis queridos compañeros y amigos. Vamos a seguir un poquito con la presentación. Nos quedamos
en lo que tiene que ver con el estrés y simplemente para mencionarles también hablar un poco de otros dos que muchas veces en cierto sentido nos afectan, ¿sí? Como lo decíamos, la ansiedad y también la depresión, ¿sí? Ahí les va a salir nuevamente en pantalla nuestra presentación. Y la ansiedad y la depresión son primas hermanas. Normalmente las dos se manifiestan juntas, una no puede estar separada de la otra, ¿sí? ¿Y por qué ansiedad y depresión? Hablando de la salud mental, porque la ansiedad es lo que tememos acerca del futuro y la depresión lo que tememos acerca del pasado, ¿sí? Es decir, no solucionamos nuestro pasado y nos preocupamos por solucionar este pasado y pensamos en el futuro. Esa es la relación que guarda la ansiedad con la depresión. Es decir, nos pasó algo hoy y no podemos subsanar, entonces todos los días pensamos en cómo vamos a hacerle, ¿sí? Y ahí entra a hacer su trabajo la ansiedad, ¿verdad? Ahora, la ansiedad y la depresión, los dos son trastornos emocionales complejos y los dos afectan a tanto a los pensamientos y conductas, ¿sí? Es decir, todo lo que pensamos, sentimos y luego hacemos. Ese es el círculo de cómo funciona esto. O sea, una idea que está instalada en la mente, sea buena o mala, lo sentimos, ¿sí? Y después lo exteriorizamos y llevamos a la acción, para que luego, si es que queremos permanecer en eso, se convierta en un hábito y después de un tiempo determinado, eso puede ser también parte de nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, hablamos de trastornos emocionales complejos, afectan muchas áreas de nuestras vidas y para definir de manera individual, por ejemplo, la ansiedad es un estado mental que nos genera una gran inquietud y una extrema inseguridad, ¿sí? Es decir, no nos quedamos quietos y preguntamos toda la hora si está bien. No sé si le conocen a alguien así o si cada uno se está identificando diciendo yo soy así, ¿verdad? De repente está ahí, hizo la mesa toda la hora haciendo ruido o con el pie ahí, tipo siendo baterista, ¿verdad? Tocando el bombo, o de repente toca la hora el pelo, o toca la hora toda la hora la cara o la nariz. Hay algún tic nervioso y eso está asociado directamente a la ansiedad. Pero por otro lado, esta ansiedad, obviamente, o esta inquietud, también trae consigo una inseguridad, no saber que si lo que estoy haciendo está bien, ¿verdad? Puede ser que no esté bien. Entonces, eso afecta bastante. Pero también hablamos de la depresión. ¿Y qué es la depresión? ¿Sí? Como decíamos, los dos son trastornos emocionales complejos, ¿verdad? Ahora, la gran diferencia entre la ansiedad y la depresión es que en la depresión hay un bajo estado de ánimo y sentimiento de tristeza. Es decir, hay que diferenciar lo siguiente, gente. Está la emoción, ¿sí? Que es corta e intensa. Hay 6 tipos de emociones. Está el miedo, está la sorpresa, la alegría, la tristeza, la ira y la aversión. Esas son las 6 emociones básicas. Entonces, por eso le decía hace rato que la felicidad no es lo mismo que la alegría, ¿sí? Pero en estas emociones, ¿sí? Una de ellas nos puede llevar a un estado de ánimo. Y en ese aspecto, obviamente relacionado a la depresión, es la tristeza, ¿sí? Ahora, un sentimiento también entendemos que es algo más extendido, ¿sí? O sea, yo siento algo por alguien o por algo, ¿verdad? Entonces, el sentimiento es más prolongado, ¿sí? Y el estado de ánimo, obviamente, se exterioriza, se nota. La gente se da cuenta que vos que sos una persona repilas, un día estás para abajo, ¿verdad? Dice, ¿qué me pasó con fulano? ¿Qué pasó con fulana, verdad? Entonces, esto es lo que básicamente también para diferenciar y caracterizar correctamente. Y obviamente está afectado esto, o asociado, mejor dicho, al comportamiento, a lo que hacemos y también al pensamiento, ¿verdad? O sea, todo está afectando en algún sentido en cuanto a la ansiedad y la depresión, ¿sí? Y esto un poco para dar lugar a esto que les decía al principio, ¿sí? Porque estos 3 trastornos mentales que afectan bastante a cada uno de nosotros en el día a día, ¿sí? Tiene otra de sus subdivisiones, ¿verdad? La ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada,
está el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, el estrés postraumático, que son diferentes niveles, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo no especificamos cada uno, por eso les animaría, ¿verdad? En algún momento de sus instituciones, también participar de ese tipo de charlas que normalmente damos sobre ansiedad y depresión, que son más específicos, ¿verdad? Aquí damos solamente un pantallazo, pero también la depresión, que a diferencia de la ansiedad, por ejemplo, tiene pensamientos de muerte, ¿sí? Hay una falta de energía que no tiene que ver solamente con la falta de dormir, sino mentalmente uno se entrega, ¿sí? Entonces son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y el estrés, que no es solamente negativo, como hemos visto, sino también es positivo, porque sin estrés, por ejemplo, no estaríamos acá. Escuchan esa famosa frase, cero estrés, ¿verdad? Entonces no hacemos nada, estamos tranquilos, no hay ningún problema, estamos en la cama y relajados, ¿verdad? De repente agarramos, y así como muchos de ustedes ahí están haciendo, tomamos un pequeño matecito y nos relajamos, ¿verdad? Pero el estrés, cuando te gobierna y te controla, ¿sí? Realmente ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y las actividades, y no decís que no, entonces empezás a hacer un pulpo, y ahí terminamos en un estrés galopante que puede desembocar en un síndrome de burnout, o el síndrome del quemado, el desgaste, que normalmente se da en los ámbitos laborales. Y muchos de los que estamos aquí, trabajamos en 2, en 3, o hasta en 4, o en 5 lugares, los docentes, lo del ámbito de la salud, los profesionales independientes, o sea, todos en algún sentido tenemos demasiadas actividades. Y la activitis aguda hace que caigamos en enfermedades, gente. Eso está totalmente comprobado. Pero bueno, eso es harina de otro costal también, que básicamente también se da básicamente en todo lo que somos, lo que es básicamente nuestra vida en el día a día, ¿sí? Y eso lo que nosotros tratamos de justamente determinar en este momento. Muy bien, ahora quiero hablar de las estadísticas de salud mental a nivel global. Y atiendan bien porque hay algunas estadísticas que suceden, o que, mejor dicho, que avalan lo que está sucediendo a nivel mundial con respecto a la salud mental, ¿verdad? Y esta es una fuente, sí, que está conectada directamente a la OPS y a la OMS, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, con respecto a estos puntos que muchos de ustedes han mencionado. Por ejemplo, aquí el 50% de las enfermedades mentales en adolescentes en el mundo surgen antes de los 14 años. Imagínense, 50% antes de los 14 años. Estamos hablando de un niño, de un adolescente, como hemos mencionado también desde el principio. Las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en adolescentes del mundo y afecta a todos los aspectos de salud y desarrollo, como hemos mencionado bastante, físico, mental y social. Imagínense. Un adolescente necesita relacionarse con otro o con los demás. Y esto básicamente también hace que se pueda estancar de manera emocional y mental. No puede desarrollarse, ¿sí? También hablamos de la depresión, como hemos hablado un poquito, dado un indicio de qué es, y el mismo ocupa, o la misma, mejor dicho, ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población del mundo, solamente detrás del cáncer y la diabetes. Que dicho sea paso, todas las enfermedades, todas las patologías tienen una conexión directa con las emociones. Son enfermedades autoinmunes, conectadas directamente con las emociones, ¿sí? Recordarán seguramente la famosa película Patch Adams, el ya extinto ex actor, ¿verdad? Robin Williams, que hacía del doctor, que a través de la risoterapia ayudaba a los niños con leucemia. Y está todo conectado, gente. Por eso hablamos de cuerpo, alma, espíritu. Pero imagínense, la depresión está en el podio, en el tercer lugar. Y es por eso que la depresión está conectada totalmente a lo que es el suicidio, que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años. ¿Sí? Atiendan bien, la segunda causa, porque la primera causa tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de lo que es la falta de seguridad, ¿sí? Ya sea de uno mismo o como también de la violencia en sí, ¿verdad? Pero imagínense,
Esto es terrible. Y 800.000 personas mueren mundialmente al año por esa causa. Estamos hablando de Asunción y un poco más que muere mundialmente por año por esa causa. Son estadísticas realmente terribles. Pero esto no es para asustarnos, para entrar justamente en pánico o paralizarnos, sino es para activar gente, para hacer algo al respecto y no quedarnos parados o quietos con esto que está sucediendo. Y todo está en nuestras manos. Nosotros podemos y tenemos que apuntar justamente a eso. Justamente según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, dice que en su estadística, una de cada 4 personas sufrirán algún trastorno mental a lo largo de su vida. Imagínense. Estamos hablando de que en una sala de 100, 25 personas van a sufrir algún trastorno mental a lo largo de su vida. Esos son números altísimos. Y esto, gente, va en aumento. Porque podemos hablar de 2 de cada 4, después 3 de cada 4, y en algún momento puede llegar a ser 4 de cada 4. Entonces, algo tenemos que hacer. Y no decir, no, pero lo que pasa es que la realidad económica, no, pero el gobierno nos da oportunidades. Está todo muy bien eso, gente. Pero, ¿qué hago yo por mí? ¿Cuál es mi rol? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que tener también presente cuando hablamos de estas cosas. Y se estima que en el mundo más de 350 millones de personas sufren de depresión. Estamos hablando alrededor del 20, ¿sí? 18-20% específicamente de toda la población mundial que cae en depresión. Datos que nos tienen que llamar y tenemos que hacer algo al respecto. Pero no me quiero quedar con el mundo, porque eso es capaz, uno dice, bueno, eso es a nivel general, licenciado, ¿verdad? Está todo muy lindo, pero estadísticas de salud mental en Paraguay. Y quiero hacerles referencia específicamente de, en primer lugar, lo que pasa, por ejemplo, en de vulnerabilidad a la salud mental por país. Esto es en América, gente. Y aquí les muestro, Paraguay hoy está compartiendo, ¿sí?, el 4º lugar con Ecuador y Bolivia, ¿sí?, en cuanto al el índice de vulnerabilidad a nivel de salud mental. Chile y Perú están arriba, también así Haití en el podio, ¿verdad? Pero después ya venimos nosotros con Ecuador y Bolivia, ¿sí? Después están los demás países así como lo pueden ver, pero aquí en amarillo lo muestra Paraguay, así que estamos hablando de índices realmente que tenemos que hacer algo de nuestra parte. También el índice de vulnerabilidad de la salud mental en Paraguay por población específica, ¿sí? Y acá hablamos, por ejemplo, de la población nacional, ¿sí? Específicamente de esto estamos hablando a nivel general, ¿sí? De 40 personas, 28, ¿sí? Básicamente están en esto. A nivel rural hablamos de un 30 y a nivel rural 24, perdón, urbano 30 y a nivel rural 24, es decir, la gente que vive en la ciudad está más con tendencia de sufrir algún problema de salud mental que la gente que vive a nivel rural. Antes decían, no, pero tranquilo en el campo, pues tranquilo, no pasa nada. Hoy quiero decirles que esto está en aumento, porque evidentemente también la soledad a veces no es buena, ¿sí? Algunos dicen, no, pero mi papá que vive allá, luego tranquilo, le está, no le pasa nada, ¿verdad? Pero a veces, hoy día, la gente en la tercera edad que está mucho por el interior, se siente sola, ¿sí? Y eso también es algo que tenemos que hacer, de echar de ver, ¿verdad? Y también lo que pasa con los segmentos a nivel de sexo, la mujer y el hombre, ¿sí? Porque en lo que respecta al área urbana, las mujeres con un 33% son las que más vulnerables son al tema de salud mental, le sigue el hombre con un 27%, ¿sí? Imagínense, esto del total otra vez de lo que es en general. Y en la nivel rural, la mujer 31 y el hombre 15, ¿sí? Son datos que están un poco dándonos una idea de lo que sucede. Y después, más específico quieren, bueno, el hombre urbano desempleado, ¿sí?
y la mujer urbana desempleada, ¿sí? Ahí el hombre sí es más afectado porque se siente con la obligación y con la responsabilidad de llevar recursos a la casa, ¿verdad? 37 contra 29 la mujer. Después la mujer urbana empleado y el hombre urbano empleado, ahí en este caso se da un poco la vuelta y es la mujer mayor que el hombre urbano, ¿sí? Empleado. Estamos hablando de gente que trabaja, ¿sí? Primero a la gente que no trabaja. Por eso ahí el hombre estaba ganando. Y después tenemos a la mujer rural empleada, el hombre rural también empleado. Ahí hay una duplicación, la mujer 32 y el hombre 16. Y en cuanto a lo que es la mujer rural desempleada y el hombre rural desempleado, 29 a 13. Seguramente ustedes van a decir, bueno, más un número, licenciado. No se entiende mucho esta parte. Y uno dice, ¿de dónde sacaste esto, licenciado? Ahí está, la encuesta de alta frecuencia Paraguay 2021, es decir, recientemente hecho. También otra cosa importante, el índice de vulnerabilidad de salud mental por género, por sexo, estamos hablando de la mujer, obviamente mucho más vulnerable que el hombre, y un 28% de toda la población de Paraguay sufriendo con esta vulnerabilidad de salud mental. También el porcentaje de personas que reportaron haber sentido ansiedad, nerviosismo, preocupación de manera general los últimos 30 días. Por país, number one, ¿quién está? Paraguay, 61,9%. Número altísimo. Es decir, estamos más ansiosos, más nerviosos, más preocupados de manera general en el último mes. Sí, esta es una encuesta hecha en un mes, ¿verdad? Y ahí tenemos por género otra vez, el hombre 53,5%, la mujer 70,4%. Estamos hablando de lo que afecta a la mujer, el tema de la salud mental. Y después le voy a decir por qué. Pero del total de la población nuevamente el 61,9%. Esto está pasando, esto está sucediendo, es así. ¿Y por qué se da esto, gente? Mayormente en las mujeres, por el tema de las hormonas. Las mujeres, por ejemplo, el tema de un ciclo que es de renovación, cuando se corta, por ejemplo, la menstruación en las edades donde normalmente se pasa por este proceso, hay algo irregular a nivel hormonal y la glándula, en este caso, que trabaja sobre eso, obviamente se ve afectado y afecta al cuerpo. Pero de por sí la mujer es más sensible a la necesidad en general, ¿sí? Entonces hay una vulnerabilidad con respecto a los sentimientos, a las emociones. No, pero licenciado, hay veces que hay mujeres que no piensan luego en sus hijos, que no quieren saber nada. En realidad les digo algo. Esas son cuestiones que pasan por haber pasado por una situación X, ¿sí? Eso es totalmente aparte. Estamos hablando de la cuestión química y la cuestión mental, emocional que sucede con la mujer. Y ahí hablamos del cortisol, que es la hormona que trabaja específicamente cuando el estrés se manifiesta en nuestro cuerpo. A mayor nivel de cortisol, mayor estrés. Tenemos que trabajar en niveles menores de cortisol para que podamos controlar ese estrés. Y esto se hace hoy día, o sea, digo hoy día, pero hace bastante tiempo ya, y los compañeros de personal de salud manejan que en los laboratorios, con la toma, la muestra, se sabe el cortisol AM y el cortisol PM para controlar cómo se está desarrollando y ver en qué nivel también está afectando esta hormona que también se desarrolla en otras cosas. Muy bien, para ir terminando, gente, sí, porque el tiempo avanza rapidísimo y estoy contento, agradecido realmente con la participación de ustedes. Estoy muy, muy en ese aspecto, muy emocionado porque realmente estamos tomando en cierto sentido esto como algo para poder hacer al respecto. Así que esa es la idea y espero que podamos ser determinados. Y no quiero extenderme mucho esta parte, pero sí decirles algunas cositas más y específicamente para dejar de lado todo esto y que mañana ustedes van a tener así las herramientas en las manos y van a decir, bueno, wow, esto puedo hacer para trabajar en la salud mental, ¿verdad? Algunas señales de una buena salud mental. O sea,
algo que nosotros podemos evidenciar en nuestras vidas para decir que estamos con una buena salud mental. En primer lugar, sí, hablamos de que somos una persona que tiene el control sobre sus pensamientos, emociones y conductas. ¿Recuerdan cuando hablamos de la definición de estrés, ansiedad y depresión? Dice que hay algo que afecta en el pensamiento, en la conducta y por ende en las emociones. Entonces podemos controlar, podemos gestionar, como dice Daniel Goleman, famoso y reconocido psicólogo estadounidense, que hablaba de la inteligencia emocional, hoy denominamos gestión de las emociones, que si nosotros podemos aprender a controlar eso, podemos transmitir de manera adecuada hacia los demás y también internamente. Se siente bien uno consigo mismo, no hay ni autoestima baja ni alta, es decir, hay una autoestima saludable. Gente, no caigamos en eso, el que tiene autoestima alta es mejor, el que tiene autoestima baja es el peor. Eso no existe. Ese es un mito que hay que romper, que hay que cortar, porque básicamente lo único que existe es autoestima saludable o insaludable. Saludable, yo me siento bien conmigo mismo, me acepto, me amo, me valoro y estoy satisfecho con quien soy, ¿sí? Y eso es clave como una señal de buena salud mental. Buenas relaciones interpersonales, me llevo bien con todos. Esto no significa que soy amigo de todos. No dice eso acá. Dice buena relación interpersonal. Entonces, hasta el saludo, algún comentario, no tengo nada en contra de nadie, nadie me debe nada, yo no le doy nada a nadie. No, pero licenciado, vamos a ver lo que me hizo fulana. Hace 20 años que sigo lidiando con esto porque, genial, hay situaciones diferentes en ese aspecto que hay que tratar por persona. No ser absoluto y decir, bueno, deja eso, son 20 años, no puede ser que no superes todavía. No quiero caer yo en eso, sino decir, tratar cada caso, ¿sí? Porque es diferente y hay que ser específicos en la situación. De repente hubo un abuso verbal, físico, sexual, ¿verdad? Y en otros casos fue una mala interpretación y un malestar, entonces es totalmente diferente. Otra cuestión también importante de una señal de buena salud mental es saber poner los problemas en la perspectiva correcta. Decía al principio, problemas tenemos todos, de eso no nos vamos a escapar, ¿verdad? Pero tenemos que poner la perspectiva correcta, gente, ¿sí? No encimar todo y decir, bueno, yo ya no tengo sentido, los problemas son más que yo. No, empezar a decir, bueno, este problema pongo acá, este problema allá, y empezar a armar como una especie de mapa mental de cómo voy a hacer para trabajar con este problema, ¿verdad? Pero eso es algo clarito. Y también sabe tomar decisiones. Las decisiones, gente, se encuentran en el espíritu del ser humano. ¿Por qué? Porque en el espíritu del ser humano está la conciencia que dice qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Y en ese aspecto tenemos que saber tomar decisiones que sean correctas. La salud mental importa. ¿Sí? Ese es mi mensaje hoy. Yo creo que no tenemos que dejar esto de lado y decir, no, esto me va a pasar a mí, yo estoy tranquilo, yo gano bien, tengo mi familia. Gente, la salud mental está en pandemia, ¿sí? Está siendo afectada bastante, ansiedad, depresión, estrés, esquizofrenia, bipolaridad, según DSM-5 de que hablamos en psicología, la clasificación de patologías, hay muchísimos trastornos mentales más. Y recuerdan la estadística decía que 1 de cada 4 personas, ¿sí? Hoy está en eso. Así que tenemos que hacerle caso a eso. Pero en ese aspecto quiero decirte algo. Vive el hoy al máximo. No sabemos si estamos mañana, entonces nos queda vivir hoy al máximo. Cuando nosotros vivimos al máximo nuestra vida hoy, te pongo la firma y te aseguro que nos sentimos mejor. Porque somos más conscientes de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo. No nos preocupamos tanto por lo que va a venir ni por lo que pasó. No, pero lo que me pasó es doloroso. Genial, es doloroso, pero trabajemos para solucionar eso. No, pero lo que va a venir, yo no sé cómo le voy a hacer a fin de mes. Cada día tiene su afán, dice, ¿sí? No nos dejemos llevar por lo que viene. Entonces, te animo a vivir el hoy al máximo. Y de mi parte, sí, muchísimas gracias por haberte conectado hoy, por estar aquí firme. Sí, quiero felicitarte realmente por haberte conectado a este primer encuentro de los 2 que vamos a tener, ¿sí? Y quiero regalarles mi cariño a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber participado, por haber estado prendido ahí. Espero que algunas de estas cosas nos lleven a conciencia. Uno dice, bueno, pues licenciado, no dijiste cómo le vamos a solucionar. No le quiero quitar
el protagonismo al día de mañana con eso, así que prepárense para llevarse herramientas. Esto que hicimos hoy es patear el tablero, como dice un exponente que también trabaja con nosotros, para darnos cuenta de la realidad que estamos pasando, gente. Así que mucha fuerza, mucho ánimo, que con Dios se puede, todos podemos, sí, todos podemos avanzar y salir de estas cosas. Así que mañana les esperamos, sigan conectados y siempre estamos para servirles desde aquí.